Hola chicos, otra vez. Chiquillas, chiquilles, vamos a ver un tema súper interesante que va a responder qué son los derechos humanos, ¿cierto? Y también, de paso, lo que sería el Estado de Derecho. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, el objetivo de aprendizaje o el objetivo que vamos a ver hoy día es reconocer que todas las personas son sujetos de derecho y que deben ser respetadas por los pares, la comunidad y el Estado, que esos derechos no dependen de las características individuales como etnia, sexo, lugar y nacimiento u otros. ¿A qué tienes derecho? Bueno, a la identidad, o sea, tener un nombre y una nacionalidad. No solamente lo vamos a observar en nuestra constitución o en la constitución anterior, producto de que se está generando o se va a generar la nuevo, el Congreso o la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Bueno, pero nuestra legislación, nuestra constitución y nuestro Código Civil establecen los elementos sobre la identidad, el nombre y la nacionalidad. ¿Ya? Sobre la salud, bueno, en nuestro código, en nuestra constitución lo señala. Y no solamente esa, sino que hay una supra jurisprudencia que va a ser los tratados internacionales que Chile ha firmado en relación con estas materias. También lo que es familia. Ciertamente nuestra legislación establece o entiende cierto el concepto de familia, y desde un punto de vista sociológico, bueno, se ha ampliado mucho más, ¿cierto? Y también el derecho a la educación como un elemento primordial eh, y garantizado, o sea, un derecho inherente del ser humano. Definiciones de derechos humanos. Bueno, lo primero que hay que señalar que la Declaración de los Derechos Humanos, primero, se establece como la declaración del hombre y del ciudadano, que va a ser 1789, y que no va a incluir a ciertas personas, por ejemplo a las mujeres, aunque se declaró o se estableció eh, la declaración de la mujer y de la ciudadana por Olimpia de Caue, bueno, la cual lamentablemente terminó guillotinada por su forma de pensar, pero van a quedar excluidas las mujeres en este primer catálogo o declaración de los derechos humanos, hasta lo que va a ser 1948, donde se van a ratificar ciertos elementos, ciertas convicciones de principio en materia de los derechos humanos. Bueno, diciendo ese contexto, la definición de los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que corresponden a todas las personas por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana para la garantía de una vida digna, ¿cierto? Y también hay un elemento de garantía a nivel jurídico de lo que es la persona, o sea, los gobiernos y los estados deben proteger la integridad de sus ciudadanos. Y eso es también lo que versa la Constitución Política de la República. En uno de los primeros artículos señala que el deber del Estado es velar por la seguridad de sus ciudadanos y esperar el mejor desarrollo de estos. ¿Dónde aparecen escritos? Bueno, aparecen escritos, como ya se lo había adelantado, en lo que se denomina derecho interno y derecho internacional. El derecho interno lo constituyen los elementos constitucionales, las leyes, las reglas, las garantías, los juicios, o sea, un elemento jurisprudencial,
y se aplica también al interior de lo que es el Estado. ¿Ya? Por eso dije el Estado de Derecho. Y los diferentes tratados y acuerdos internacionales por los que Chile ha firmado, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿ya? Donde establece ciertos elementos o cánones de respeto y de garantías sobre ciertos derechos fundamentales, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las características? Las características de los derechos humanos buscan reconocer lo que es la dignidad de la persona humana, ¿ya? También los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos, cualquiera que sea su nacionalidad, su etnia, su religión o su género. No se puede renunciar a su beneficio, ni a ser privado de él. O sea, como ser humano no te pueden quitar este derecho. Por eso es un derecho inherente del ser humano, ¿ya? Y los derechos también tienen un lenguaje común a nivel de humanidad. La clasificación, bueno, se dividen en tres generaciones o dimensiones que se le denominan derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y finalmente lo que van a ser denominados como los derechos de los pueblos, ¿ya? Eh, por ejemplo, la cuestión de, de consagrar ciertas garantías eh, por raza. Me refiero, por ejemplo, a los afrodescendientes en Estados Unidos. Versan dentro de lo que sería el derecho civil, ¿ya? O, por ejemplo, lo que es el matrimonio igualitario. También versa dentro de lo que es el derecho civil, eh, producto de que el Estado no puede generar un elemento de coerción, ¿no? O coartar la libertad de los individuos. Los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, lo vamos a profundizar más en la clase de retroalimentación. Los derechos de los pueblos también los vamos a profundizar mucho más en la clase de retroalimentación. Bueno, los derechos civiles y políticos de primera generación es, por ejemplo, la libertad. Los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación es la igualdad. Y los derechos de los pueblos de tercera generación, o sea, es la fraternidad. De hecho, si tú te percatas, son los eh, elementos que estaban o que conformaban lo que era la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, los ejemplos de derechos, bueno, civiles, va a ser la libertad de expresión, la libertad de movimiento político, el derecho a elegir, aunque ahora nos pareciera algo normal, y aunque hasta hace un poco tiempo atrás el voto no era obligatorio, era libre, muchas personas lucharon para que el voto, uno, fuera universal, y dos, para que diferentes grupos de la sociedad pudieran votar. Económico, bueno, eh, el Pacto de San José de Costa Rica dice de que el trabajo, eh, el Estado ni nadie puede privar al individuo del trabajo. Incluso nuestra Constitución lo establece, y nuestro código de trabajo. Sociales, bueno, está la salud y lo que es la educación. Cultural, bueno, el respeto a la identidad cultural, y finalmente de los pueblos, o sea, de la soberanía, de la paz y del desarrollo, ¿cierto? La obligación del Estado, bueno, es fundamental que el Estado respete los derechos humanos, ¿ya? Ejemplo de ello está que los Estados no deben encarcelar a nadie arbitrariamente
o sea, hacer una privación de la libertad. ¿Ya? Y proteger los derechos humanos significa adoptar medidas de garantías de un tercero y no interfiere con su disfrute. Por ejemplo, ustedes mismos, el Estado debe proteger el acceso a la educación. ¿Ya? Aunque a ustedes de repente no les guste mucho estudiar, bueno, la educación es un derecho humano. ¿Ya? Hasta no hace muy poco tiempo atrás, bueno, fue una lucha de décadas el lograr que los niños pudieran educarse. Hacer efectivos los derechos humanos significa impulsar las medidas que permiten el disfrute efectivo de lo que va a ser estos derechos. Por ejemplo, la construcción de los hospitales, ¿ya? Que haya una red de salud tanto pública como privada, ¿ya? Bueno, la actividad es cortita, ahora podría colocar pausa, claramente, leer el texto que aparece en pantalla y responder estas tres preguntas, ¿ya? Eso sería a grandes rasgos. Bueno, chiquillos, solamente señalarles que se cuiden. El bicho todavía está por acá, así que lo más importante es la salud, ¿ya? Nos vemos próximamente. Chao, chao.